Buenos días a todas y todos. Nuevamente, gracias por venir, gracias a los invitados que han venido desde Zaragoza y desde Génova. Vamos a iniciar la segunda sesión del workshop Errores y Aciertos Legislativos, que quiero comentar que se trata de un proyecto que está financiado por el proyecto Los Errores en la Producción y en la Aplicación del Derecho, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad del Reino de España. Voy a presentar ahora a nuestro siguiente ponente, que casi todos también aquí conocemos, Andrei Cristán. Es miembro del Instituto Tarelo para la Filosofía del Derecho y profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de Génova, Italia, y en la Universidad de Ljubljana, Eslovenia. Es coeditor de la revista Rebus y miembro del consejo editorial de las revistas European Law Journal y Análisis Edito. Su tesis doctoral sobre la teoría del discurso jurídico ha sido galardonada con el European Award for Legal Theory, y sus publicaciones son muchas y de muchísima calidad, y no voy a mencionarlas todas ahora para no hacerte perder más tiempo. Así, Andrei, que te dejo ahora con tu trabajo que nos presentarás hoy, que es la predicción del derecho vigente, un modelo algorítmico. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Muchas gracias a todos. Debo decir que me alegra estar de vuelta en lo que considero una de mis casas, porque he pasado varios años acá y no puedo creer, ayer cuando pasaba por el Baribel, ya son 10 años desde cuando vine por primera vez a enseñar aquí. Pero vamos adelante con el seminario ahora. Mientras con Daniel hablábamos del derecho válido, ¿no? Validez formal, validez material, validez regulativa, ahora trataremos el tema, como ha dicho Carolina, de la legislación vigente. Desde el punto de vista que nos interesará ahora, la relación entre los conceptos de vigencia y validez del derecho es muy similar a la relación entre la Cenicienta y sus hermanastras. Todos saben, conocen, ¿no?, el libro de la Cenicienta. Pues esta metáfora, que proviene de Paolo Comanducci, lleva un doble sentido. Por un lado, el uso del nombre Cenicienta subraya el hecho de que el concepto de vigencia ha sido relegado, dice Paolo, por la teoría juspositivista de la segunda mitad del siglo pasado a un papel marginal, o sea, a una posición secundaria de poca importancia en comparación con el concepto de validez, ¿no? No es que nadie haya tratado el concepto de vigencia, pero en comparación es la Cenicienta. Y esto ocurre de manera similar a como en la primera parte del cuento popular. Cenicienta es forzada a vivir una vida mucho más modesta que la que llevan sus hermanastras. Sin embargo, hay un otro sentido de la metáfora. Este nos lleva, en cambio, al final del cuento de la Cenicienta. Como es bien sabido, hacia el final del cuento, la joven protagonista se convierte inesperadamente en la prometida del príncipe heredero al trono. Y por lo tanto es completamente remitida de su vida miserable. Ahora bien, Comanducci no solo desea un destino similar para el concepto de vigencia del derecho, sino que parece preverlo al identificar al heredero al trono en la inteligencia artificial asentada sobre los Big Data. Pues bien, hoy me propongo discutir y pensar con vosotros qué es lo que falta desde el punto de vista teórico para realizar el destino de la vigencia como Cenicienta. Vamos a hablar entonces de la
predicción del derecho vigente y más en particular de cómo construir un modelo algorítmico que nos ayude en ello. Mi introducción al debate tendrá 3 partes. Primero quiero aclarar algunos términos clave. Segundo, propongo desarrollar la teoría jurídica de la vigencia. Y al final quiero esbozar una modelización algorítmica. Como entenderán, lo que más me importa es el segundo punto, discutir con ustedes una propuesta de desarrollo de la teoría de la vigencia. Pero vamos a aclarar primero los términos clave. Hablando de la predicción del derecho vigente, ¿qué entiendo por derecho? Pues algunos por derecho entienden, o mejor dicho, a veces por derecho entendemos un tipo de discurso, una práctica social discursiva, argumentativa, deliberativa, lo que quieran. No me interesa esto hoy. Otras veces por derecho, con el término derecho nos referimos a un sistema normativo y también se puede hablar de la vigencia del derecho como sistema, pero ese no es el punto que hoy vamos a tratar. Otras veces, de nuevo, sabemos muy bien, ¿no? Derecho quiere decir disposición o quiere decir norma. Lo que me importa hoy es tratar estas dos nociones, es decir, la vigencia de disposiciones textuales y la vigencia de normas como significados de estas disposiciones. Bueno, también dije que vamos a tratar del derecho vigente. Entonces, ¿qué entiendo por vigencia? Ya dije que no vamos a hablar de la validez. Pero a veces la vigencia se confunde o se sobrepone con la eficacia. Y tampoco me va a interesar la eficacia, pasada o presente, de las normas. Normalmente cuando hablamos de la eficacia, bueno, ahí también, y Carolina sabrá decirlo mucho mejor que yo, o Pablo también sabrá decirlo mucho mejor que yo, hay una confusión terminológica en la literatura, no se sabe cuándo se habla, no siempre se sabe muy bien fuera de la literatura especializada cuando se habla de efectividad, eficacia, eficiencia y hacia adelante. Pero incluso en la literatura especializada no siempre se usan los mismos términos o no se usan los mismos, al parecer los mismos términos en diferentes idiomas. Y la literatura económica no usa exactamente los mismos términos que la literatura jurídica. Así que voy a hacer alguna precisación. Por eficacia normalmente se entiende una norma es eficaz cuando está acotada, se dice, ¿cómo? Cumplida, acatada, o en el caso contrario, cuando está violada, se aplica la sanción. Luego hay diferencias de definición de vigencia entre Bulligin, Rossi, hacia adelante. Yo me voy a fijar en lo que dijo, por último acá, Paolo Comanducci cuando le dieron el premio, hace 2 años creo, ¿sí? Y el libro con su ponencia debería salir dentro de poco. Bueno, él redefinió la vigencia para distinguirla claramente de la eficacia. Y dijo que hay que hablar tanto de la vigencia de las disposiciones como de la vigencia de normas. La vigencia, y este es mi punto de partida, para él es la probabilidad de que en el futuro la disposición sea tenida en cuenta y mencionada o citada, si quieren, por parte de la autoridad competente como fundamento de su decisión, ¿no? O tenida en cuenta por parte de los sujetos como
motivo de su comportamiento conforme. Mejor dicho, vamos al revés. Tenemos una disposición. Si los sujetos se comportan conformemente y el motivo de ese comportamiento conforme es la disposición, entonces ya hemos cubierto una condición de la vigencia de las disposiciones. Si los sujetos no se comportan conformemente, pero las autoridades tienen en cuenta y mencionan la disposición como fundamento de la decisión que resuelve el caso, que aplica la sanción para la violación, entonces tendremos una disposición vigente. Ahora bien, sabemos que la disposición no es exactamente lo mismo que la norma, y si la norma la entendemos en sentido estricto como significado de disposiciones, habrá que afinar un poco la definición de vigencia atribuida a normas. Commanducci lo hace más o menos en este sentido. La vigencia de normas es la probabilidad de que en el futuro la norma sea aplicada por parte de la autoridad competente como fundamento de su decisión o usada por parte de los sujetos como motivo de su comportamiento conforme. Para simplificar las cosas, diríamos que tenemos dos conceptos de vigencia: vigencia de disposiciones y vigencia de normas, y que cada una tiene dos condiciones alternativas, ¿no? Una tiene que ver con el motivo y otra tiene que ver con el fundamento. O bien la disposición motiva el comportamiento conforme, o bien la disposición se tiene en cuenta como fundamento de la decisión que aplica la sanción por la violación. En cuanto a las disposiciones. En cuanto a las normas, o bien la norma motiva el comportamiento conforme, o bien la autoridad competente la tiene en cuenta como fundamento de su decisión. Pues bien, pasamos entonces a la segunda parte de mi introducción a la discusión. Me propongo desarrollar un poco la teoría jurídica de la vigencia para que ésta pueda servirnos como base para una modelización algorítmica que nos permitirá predecir el derecho vigente, es decir, las disposiciones vigentes y las normas vigentes. En esta parte quiero hacer 3 puntos. Primero, creo que es necesario redefinir la vigencia de las normas. Y voy a explicar por qué. Luego, quiero tratar un problema de la vigencia de disposiciones, del que Paolo Commanducci parece no haberse dado cuenta. Y luego, quiero tratar un problema de la vigencia de normas. Vamos por partes. La definición de Commanducci de vigencia de normas en sentido estricto me parece particularmente problemática si no se desarrolla con una especificación. De hecho, según su definición, el grado de vigencia de las normas jurídicas disminuye cuando se encuentran positivadas con confianza. Lo siento, acá hay un problema en traducción. El grado de vigencia de las normas jurídicas disminuye cuando se encuentran positivadas los contenidos de las normas morales en una sociedad muy homogénea, donde los ciudadanos utilizan como motivo de su comportamiento conforme las normas morales en lugar de las jurídicas. Imaginemos una sociedad muy homogénea desde el punto de vista de los valores, donde estos valores morales están positivadas en el derecho. Ahora bien, me parece que si los ciudadanos, los sujetos, se van a comportar en gran medida conformemente a las normas, es porque el motivo de ese comportamiento conforme no serán las normas jurídicas, no será por el respeto o el miedo a las autoridades jurídicas, sino el motivo será más bien, que coinciden con sus propias normas morales. ¿Cuál sería el problema?
Pues, si consideramos la definición que nos dio Comanducci, es decir, una norma es vigente, o mejor dicho, la vigencia de la norma quiere decir la probabilidad de que en el futuro la norma sea aplicada por parte de la autoridad competente como fundamento de su decisión o usada por parte de los sujetos como motivo de su comportamiento conforme. Si tomamos en cuenta esta definición, ninguna de las dos condiciones alternativas, estas dos, ¿no? Motivo, fundamento, de la vigencia de normas se satisfacería. ¿Por qué? Vamos a ver. La vigencia de normas como motivo no se satisfaría porque los ciudadanos, los sujetos, efectivamente, como dije, utilizarían como motivo de su comportamiento conforme las normas morales y no las jurídicas. Por otro lado, la vigencia de normas como fundamento de decisiones tampoco se satisfarían, o al menos no a menudo, porque las normas jurídicas, teniendo el mismo contenido de las normas morales, serían violadas con muy poca frecuencia. ¿No? Pero eso me parece contraintuitivo, ¿no? Decir que una norma tiene un grado de vigencia muy bajo por una de estas dos razones. Entonces habría que modificar un poco la definición, porque yo creo que en estos casos nosotros vamos a querer decir que el grado de vigencia de esa norma de la cual estamos hablando es muy alto. Entonces, para sortear la objeción, creo que se podría reformular la definición de vigencia de las normas en sentido estricto, sustituyendo la norma por, si usamos salud, sustituyendo el término norma en la definición por el núcleo normativo de von Bricht, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Entonces lo que propondría es simplemente cambiar la definición de cada una de las dos condiciones de vigencia de normas. Cuando hablamos de vigencia de normas como fundamento, diría que esta significa la probabilidad de que en el futuro el núcleo normativo de la norma sea aplicado por las autoridades competentes como fundamento de sus decisiones. Y en cuanto a la vigencia de normas como motivo, diría que se trata de la probabilidad de que en el futuro el contenido de la norma, el núcleo normativo de la norma sea utilizado por los ciudadanos como motivo de su comportamiento conforme. Si mencionamos rápidamente, ¿no?, el análisis de von Bricht de las normas, y hablamos de las normas de conducta, tienen varias características, varios aspectos, ¿no? Un aspecto es la caracterización deóntica de la conducta, ¿no? Otro son las condiciones de aplicación. Todo eso junto podría ser el núcleo normativo de la norma. No nos importa de dónde proviene esta norma, si es una norma jurídica o una norma moral. Lo voy a decir de otra manera. Ustedes pueden pensar que hay dos normas, una jurídica y una moral. ¿Pueden tener algo en conjunto o no? Algo común. Algo común, sí. Bueno, lo que podrían tener en común es lo que deberíamos poner en esta definición para resolver el problema que mencioné antes. Aunque el motivo del comportamiento conforme a la norma jurídica sea el hecho de que ésta tiene el mismo núcleo normativo que la norma moral, vamos a querer decir que la norma jurídica tiene un grado de vigencia bastante alto. Este es el punto. Bueno, paso entonces a otros dos problemas que he mencionado antes. Y aquí tengo que abrir un paréntesis. Cuando hablamos de la probabilidad, ¿no?, en la definición de la vigencia de disposiciones y normas en ambos casos,
se habla de la probabilidad, la vigencia de una norma o una disposición es la probabilidad que en el futuro la norma sea bla, 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 o la disposición sea bla, bla, bla. ¿De qué probabilidad estamos hablando?, se pregunta Comanducci. Y ahí se refiere a Jordi Ferrer. Y dice, bueno, Jordi distingue 3 tipos de probabilidad, tanto en su libro de 2007 como en el de hace 2 años, 2021, ¿no? Tenemos probabilidad subjetiva, tenemos probabilidad estadística y tenemos probabilidad inductiva. Al menos esos 3 tipos de probabilidad tenemos que tomar en cuenta. Dice, la probabilidad subjetiva no me importa para la teorización de la vigencia. ¿Por qué? Pues porque es un poco como hacer así, ¿no? Cada uno puede decir lo suyo. Ahora bien, él ve que la probabilidad estadística y también la probabilidad inductiva son muy prometedoras en cuanto a la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial en el cálculo de la vigencia. Yo hoy me voy a concentrar solo en la probabilidad estadística porque, incluso Pablo está de acuerdo con esto, es mucho más cercano en el tiempo la realización de los algoritmos basados en el cálculo de la probabilidad estadística que en el cálculo de la probabilidad inductiva. Jordi, ya que te tenemos acá, ¿te acuerdas cómo definiste vos la probabilidad estadística? No me acuerdo dónde vivo. Es la ratio en que sucede un determinado evento dentro de un segmento de una clase de eventos determinados. Sí. Hay ocasiones en que sucede un determinado evento dentro de una clase de referencia. No sé. El punto es que se trata de aseveraciones sobre eventos y no, como en el caso de la probabilidad inductiva, aseveraciones sobre proposiciones, ¿no? Y vos subrayaste este punto. Se trata, es decir, la probabilidad estadística mide la frecuencia con la cual un evento se verifica en una secuencia de eventos. Una secuencia tendencialmente infinita, ¿no? Sí, decime. ¿O no? ¿Infinita o no? Tendencialmente infinita. Puede ser una clase cerrada de eventos. Sí, como base para el cálculo, sí. Pero cuando estamos hablando de predicciones pro futuro, es tendencialmente infinita por esa razón, porque el futuro, ok, esa es la suposición, ¿no? El futuro no está cerrado, no está predeterminado. Bueno, como dije, Paolo Comanducci confía en que la probabilidad estadística se podrá utilizar en el futuro no muy lejano, especialmente en la determinación de la vigencia de disposiciones. En cuanto a la vigencia de las normas, en sentido estricto, Comanducci no la vincula explícitamente al cálculo de la probabilidad estadística, sino más bien a la probabilidad inductiva, un poco más distante en el futuro. Pero, como les voy a mostrar al final, yo creo que no hay ningún problema en usar la probabilidad estadística con las normas también. No hay ningún problema. Que es realizable, mejor dicho así. Entonces, en este punto intentaré mostrar que la probabilidad estadística se puede usar tanto para el cálculo de la vigencia de disposiciones como en el cálculo de la vigencia de normas. Sin embargo, voy a resaltar primero un problema relativo a la determinación estadística de la vigencia de disposiciones, que Comanducci parece no haber considerado, pero que surge, como veremos, tanto en la determinación de la vigencia de normas como en la determinación de la vigencia de disposiciones. Ya hemos dicho antes que el método de verificación estadística se aplica a las afirmaciones
probabilísticas que consideren los eventos o sucesos y no las proposiciones. La probabilidad estadística mide, repito porque es importante, mide la frecuencia con la que un evento ocurre en una secuencia de eventos. Vamos a ver un ejemplo no jurídico para entender el punto. Imaginemos una secuencia de lanzamientos de un balón hacia una canasta. Estaba mirando si acá había alguna canasta para que yo podría echar, pero no hay. Bueno, supongamos que yo logro encestar en 7 ocasiones de 10. Es decir, echo el balón 10 veces y 7 veces entra. ¿Qué van a decir? Que soy como Luka Doncic. No, van a decir que el evento de encestar tiene la frecuencia de 70%. ¿No? En otras palabras, la frecuencia se calcula sobre la base de las observaciones. Hemos observado 10 lanzamientos, dividiendo el número de lanzamientos exitosos, es decir, el número de casos positivos, por el total de intentos realizados. El número de casos positivos más los casos negativos. ¿No? Muy fácil. Pero volvamos a nuestro tema y vamos a ver si es igual de fácil. Vamos a ver que el cálculo de frecuencia se convierte en una tarea un poco más complicada cuando hablamos de las disposiciones y normas. Retomemos la definición de vigencia de disposiciones para aclarar el punto. ¿Qué hemos dicho? Que, según Paolo Comanducci, la vigencia de disposición está definida como la probabilidad de que en el futuro la disposición sea tomada en consideración, sea tenida en cuenta y citada por las autoridades competentes como fundamento de su decisión. Primera condición alternativa. Segunda condición alternativa, o sea, tenida en cuenta por los sujetos como motivo de su comportamiento conforme. Y hemos dicho que lo que nos interesa ahora es la probabilidad estadística. Hablando de la concepción estadística de la vigencia de disposiciones, entonces, ¿cuál es el evento que tenemos que tomar en cuenta si queremos calcular la vigencia de disposiciones? ¿Y de qué secuencia de eventos estamos hablando cuando nos interesa la vigencia de una disposición? ¿No? Antes hemos dicho, lanzamiento de un balón. ¿No? Muy claro, observamos los datos de lanzamiento, 10 veces lanzo, 7 veces entra, claro, frecuencia 70%. Ahora estamos hablando de disposiciones y queremos calcular la vigencia, es decir, la probabilidad estadística de ¿qué? De que las autoridades tienen en cuenta y citen una disposición como fundamento de su decisión. Primer punto. Y segundo punto alternativo, de que los sujetos de la disposición, ¿no?, de la ley, la tienen en cuenta como motivo de su comportamiento conforme. ¿Cuáles son los eventos que nos interesan? Si lo miramos bien, hay 2 eventos alternativos a considerar en este caso, ¿no? Y esta es la primera complicación. Por un lado, nos interesan los casos en que la disposición se considera como fundamento de una decisión por la autoridad competente. Y por el otro lado, debemos contar los casos en que la disposición sirve como motivo del comportamiento conforme por parte de un sujeto. Sin embargo, ahora, para completar el cuadro, es decir, con el objetivo de calcular la frecuencia de los 2 eventos mencionados, también se deben identificar las 2 secuencias relevantes de eventos, ¿no?
¿Cuál es el total que voy a poner? Cuando yo divido, ¿no? Tengo que calcular la frecuencia. Bueno, arriba pongo el número que dije, ¿no? Voy a mirar las sentencias y voy a ver cuántas veces una disposición en concreto ha sido citada en las sentencias. Bueno, ya tengo el número. ¿Y qué pongo abajo? ¿No? O supongamos que yo sepa en cuántos casos los sujetos han tenido en cuenta la disposición como motivo de su comportamiento conforme. Tengo el número para ponerlo arriba en la fórmula. ¿Y qué número pongo abajo? Para saber qué número poner abajo, tengo que saber de qué secuencia estoy hablando. Las secuencias de eventos consisten, como hemos visto en el ejemplo no jurídico, consisten en una combinación de casos positivos y los opuestos, casos negativos, ¿no? Por un lado, hacer canasta se dice así, ¿sí? Y por el otro, fallar al hacer canasta, ¿no? Ahora, lo opuesto a la consideración de una disposición jurídica como motivo del comportamiento conforme, lo opuesto es el comportamiento conforme no motivado por la disposición bajo análisis, ¿verdad? Jordi no está de acuerdo. Entonces lo vamos a discutir después. Porque justo eso es lo que me interesa. Tenemos que tener bien hechas las bases teóricas para luego poder hablar de una ayuda algorítmica en hacer el cálculo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Si nosotros tenemos el número de casos en los que las autoridades competentes, el número de casos en los que los sujetos han tenido la disposición como motivo de su comportamiento conforme, también necesitamos saber el número en el cual el comportamiento era conforme, pero no motivado por la disposición. Cuando tendremos los dos números, vamos a poder calcular la frecuencia, es decir, la probabilidad estadística de que una disposición sea tomada en cuenta como motivo de comportamiento conforme. Ahora bien, por otro lado, en cuanto a las disposiciones, lo opuesto a la consideración de una disposición como fundamento de una decisión por la autoridad competente consiste en uno de dos tipos de eventos que voy a mencionar ahora. O, primera posibilidad, en la decisión relevante no fundamentada en la disposición bajo análisis, o, segunda posibilidad, en la ausencia de tal decisión. Voy a hacer un dibujo acá, mucho más feo que los dibujos de mi hija, para aclarar las cosas. Cuando nos interesan los cálculos de frecuencia que nos permiten determinar la vigencia de una disposición o de una norma, básicamente tenemos que tomar un conjunto de casos, un universo, y vamos a ver. Primero, distinguimos que los casos de comportamiento conforme, por un lado, y los casos de violación por el otro lado, ¿no? Luego, nos vamos a preguntar si el comportamiento conforme está motivado por la disposición en cuestión, o el comportamiento es conforme, pero no está motivado por esta disposición. Está motivado de otra manera. Y en cuanto a las violaciones, tendremos que tomar en cuenta los casos en los que las autoridades competentes han remediado la violación, tomando en cuenta la disposición como fundamento de su decisión. Entonces, violación fundamental, es decir, remediada y fundamentada. Pero habrá otros casos en los que o bien una autoridad competente ha remediado la violación, pero no ha tomado como fundamento la disposición bajo análisis.
O bien los casos ni siquiera llegaron a una autoridad competente porque, por ejemplo, alguien mató, no sé, Juan mató a María, nunca encontraba a Juan, ¿no? Ok. Ahora tenemos, creo, un mapa que nos permite hablar de cómo calcular la frecuencia de cuántas veces una disposición o una norma se tiene en cuenta como fundamento de una decisión que remedia la violación y cuántas veces una disposición se tiene en cuenta como motivo de comportamiento conforme o cuántas veces una norma, dije disposición o norma, ahora me confundí, voy a repetir, tenemos vigencia de disposiciones y vigencia de normas. En cuanto a la vigencia de disposiciones, dos condiciones. Primero, alternativas, es decir, o bien la gente tiene en cuenta la disposición como motivo de su comportamiento conforme, o bien las autoridades competentes remedian la violación, haciendo que, teniendo en cuenta la disposición como fundamento de su decisión. En cuanto a las normas, o bien la gente, los sujetos, usan la norma como motivo de su comportamiento conforme, o bien las autoridades competentes aplican la norma para remediar la violación. ¿No? Violación igual comportamiento no conforme. Bueno, vamos ahora un poco más a profundizar en dos problemas. Un problema tiene que ver con la vigencia de disposiciones, pero también se aplica a la vigencia de normas, cuando estamos hablando de su determinación estadística. Me parece que no hay ninguna duda, eso lo dejé por presupuesto, de que en cuanto a la definición de vigencia de disposiciones, resulta claro interpretar que cuando una autoridad toma en consideración y cita una disposición específica como fundamento de su decisión, esto constituye un evento, ¿no? Ya hemos dicho antes, si queremos hablar de la probabilidad estadística, estamos hablando de las aceleraciones sobre eventos. Creo que aquí no habrá ningún problema. Entonces, será posible medir la frecuencia con la que dicha toma en consideración y cita de una disposición ocurre en una secuencia de resoluciones jurídicas. Tomemos ahora el caso, un ejemplo, el tercer párrafo del artículo 150 del Código Civil Italiano sobre la separación personal de los cónyuges. Pero podríamos tomar en cuenta cualquier disposición, ¿no? El artículo 130 del Código Civil Italiano, en el tercer párrafo dice: el derecho de solicitar la separación judicial o la homologación de la separación consensual corresponde exclusivamente a los cónyuges. Uso el ejemplo solo para facilitar el análisis. Ahora, para medir la frecuencia con la que esta disposición es tomada en consideración y citada por las autoridades competentes como fundamento de sus decisiones, primero se deben determinar dos números. El número de casos judiciales conocidos en los que se solicita la separación judicial o la homologación de la separación consensual y el número de casos en los que la disposición bajo análisis es considerada y citada como fundamento de la resolución judicial del caso. Obviamente el segundo conjunto es subconjunto del primero, ¿no? Primero dije, todos los casos en los que se solicita la separación judicial o la homologación de la separación consensual, ¿no? Y segundo, todos los casos en los que la disposición 150, el tercer párrafo de la disposición 150 del Código Civil Italiano, está citada como fundamento de la decisión. Para obtener la frecuencia, entonces, que nos sirve para determinar la vigencia de esta disposición, ¿qué vamos a hacer?
hacer esto, ¿no? Todos los casos en los que se pidió, no, acá, lo siento, tengo que cambiarlos. Las letras. Todos los casos, es decir, sería el X, ¿no? Todos los casos en los que se pide la separación o la homologación de la separación consensual. Abajo y arriba los casos en los que voy a poner la F como fundamento. Los casos en los que las autoridades competentes consideran la disposición como fundamento o citan la disposición como fundamento de sus decisiones. Ahora, tenemos los casos pasados. Si extrapolamos esta frecuencia, mejor dicho, tenemos los casos pasados y quizá no todos, quizás solo tenemos un conjunto de casos observados. Si extrapolamos esa frecuencia a una serie potencialmente infinita, vamos a obtener la llamada probabilidad estadística de que una autoridad tome en consideración y cite la disposición bajo análisis también en un caso desconocido. En nuestro caso nos interesan los casos futuros porque estamos calculando la vigencia. Dado que siempre estamos en el ámbito de las conclusiones estadísticas y que la estadística no nos dice nada sobre los casos individuales, ojo, el hecho de que la probabilidad estadística resultante sea igual a 1 significa que la disposición tiene una vigencia de disposiciones como fundamento total o completa. Pero eso es solo una parte, dijimos, ¿no? Porque la definición completa de la vigencia de disposiciones tenía dos condiciones alternativas. La que tenía que ver con el fundamento y la que tenía que ver con el motivo. En tal caso podemos decir con certeza que la disposición será tomada en consideración y citada por las autoridades competentes en los casos futuros de solicitud de separación personal. ¿Qué quise mostrar con esto? La vigencia de disposiciones como fundamento en este caso será cierta, pero dado que estamos en el ámbito del cálculo estadístico, tenemos que saber que la estadística no nos dice nada sobre un caso individual futuro. Por lo tanto, eso no quiere decir que no haya ninguna posibilidad de que en el futuro, no, el futuro no está predeterminado con nuestro cálculo. Eso sería solo una herramienta, ¿no? Es decir, tengo estos datos, puedo calcular la vigencia 1, eso no quiere decir que no puede pasar otra cosa. No va en contra del realismo jurídico con esta propuesta. Bueno, una vez determinada entonces la vigencia de disposiciones como fundamento, podemos pasar a la determinación de la vigencia de disposiciones como motivo. Como he dicho, las dos son condiciones que deben satisfacerse alternativamente para que la disposición esté vigente. Entonces, lo que podríamos decir es que la vigencia de disposiciones es la vigencia de disposiciones como fundamento más la vigencia de disposiciones como motivo, y que eso será menor o igual a 1. Volviendo entonces a la segunda condición de vigencia de disposiciones como motivo. También me parece que la interpretación basada en eventos es totalmente natural, es decir, podemos considerar un evento la toma en consideración de una disposición como motivo. Será un evento mental. Entonces podría hacerse el cálculo de las probabilidades estadísticas, al menos en el principio, ¿no? Porque es un evento. Sin embargo, las cosas se vuelven considerablemente más complejas en este caso, respecto al caso de la vigencia de disposiciones como fundamento. Las razones son obvias, me parece, ¿no? Hoy
hay una gran cantidad de documentos oficiales que nos permite determinar la frecuencia con la que una disposición textual específica es o bien omitida o bien tomada en cuenta y citada como fundamento de una decisión judicial. Por lo tanto, será bastante fácil calcular la vigencia de disposiciones como fundamento. Pero la tarea de establecer cuándo los ciudadanos toman en consideración una disposición textual específica como motivo de su comportamiento conforme y cuándo no lo hacen, parece en parte irrealizable o lo será al menos a primera vista. La parte realizable se refiere a la determinación del número de casos de comportamiento no conforme, es decir, el conjunto de casos de violación. En nuestro ejemplo, el artículo 150 del Código Civil Italiano, sobre la separación personal, este sería el eventual número de casos en los que se intenta ejercer el derecho de solicitar la separación mediante un representante, italianismo. Es decir, en violación del tercer párrafo que dice el derecho de solicitar la separación corresponde exclusivamente a los cónyuges. Si vamos a tener una solicitud de separación emitida, presentada por alguien que no son los cónyuges, tenemos un caso de violación. Entonces, eso no será tan difícil de determinar. Sin embargo, la parte irrealizable, o al menos irrealizable a primera vista, concierne la subdivisión de los casos de comportamiento conforme, ahora estoy hablando de los casos de comportamiento conforme, no de los de violación, en dos subconjuntos. Primero, el de los casos en los que el comportamiento conforme no está motivado por la disposición en cuestión, por un lado. Y por otro lado, el de los casos en los que el comportamiento conforme sí está motivado por la disposición en cuestión. Llamémoslos conjunto de casos N no motivado y conjunto de casos M sí motivado. Si no se pueden distinguir estos dos conjuntos de casos, N y M, uno no puede calcular la frecuencia con la que una disposición textual específica es tenida en cuenta por los ciudadanos como motivo de su comportamiento conforme. ¿No? Sin embargo, en el caso de nuestro ejemplo, el artículo 150 del Código Civil Italiano, este problema me parece no surge. De hecho, suponer que alguien pida al tribunal la separación judicial o la homologación de la separación consensuada sin tomar en consideración el artículo 150 del Código Civil como motivo de su comportamiento me parece un tanto forzado. No es que no se puede hacer un ejemplo, ¿no? Pero probablemente si alguien fue al tribunal para solicitar la separación personal, probablemente alguien le dijo, mira, hay una base legal, disposición 150 del Código Civil Italiano, te dice, tenés que ir al tribunal y pedirlo. Este es mi punto, ¿no? En casos menos claros que es el artículo 150 del Código Civil Italiano, sin embargo, uno podría recurrir, creo yo, a los resultados de investigaciones experimentales sobre los verdaderos motivos del cumplimiento del derecho y hacer los cálculos basados en una estimación cuando faltan datos específicos respecto a la disposición que nos interesa. Repito, nosotros para poder hacer el cálculo tendremos que poder distinguir los casos en los que el comportamiento conforme está motivado por o con la disposición, por la disposición en cuestión, y los casos en los que
el comportamiento conforme, sí, es conforme a la disposición, pero no está motivado por ella. Entramos en los eventos mentales de los sujetos de la ley. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer teoría experimental del derecho, habría que ver cómo hacerla bien, y luego extrapolar los resultados a una población más grande. Cuando faltan estos datos específicos, lo que yo creo se podría hacer es recurrir a los resultados de investigaciones experimentales más generales, solo para poder hacer el cálculo, solo para poder poner un número. Entonces yo diría, si tenemos, y eso sí que existen, investigaciones sobre, entre paréntesis, el verdadero motivo de cumplir con la ley, ¿no? ¿Por qué la gente cumple con la ley? ¿Porque la ley dice que tiene que hacerlo? ¿O porque la ley se sobrepone con su moral? ¿O por el miedo a algún pariente que sí cree que hay una obligación moral de cumplir con la ley? ¿O por el miedo? ¿Qué sé yo? ¿No? Pero hay investigaciones que en general te dan algunos datos sobre esto. Pues yo diría, mientras no tengamos datos específicos de experimental jurisprudence sobre la disposición que nos interesa, podríamos recurrir a esos datos solo para poder tener una aproximación y hacer el cálculo, porque sin esto no podemos ir adelante, no podemos llegar a pensar a construir un algoritmo que nos va a ayudar a hacer los cálculos. De cualquier manera, la frecuencia que determina la vigencia de disposiciones como motivo se calcularía de la siguiente manera. El número de casos M, es decir, los casos en los que el comportamiento conforme está motivado por la disposición, se divide por la suma de los números de los casos de comportamiento no conforme más el número de los casos de comportamiento conforme no motivado por la disposición más el mismo número de los casos de comportamiento conforme sí motivado por la disposición. ¿No? Entonces, tendremos esta forma. Pongamos M para casos motivados, casos de comportamiento conforme motivados. Y dividimos por casos de comportamiento no conforme, es decir, violación, más casos de comportamiento conforme pero no motivado por la disposición, más los casos M. Así tendremos la frecuencia de la vigencia de disposiciones como motivo. Lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las dos cosas juntas, el cálculo de la vigencia de disposición como motivo más el cálculo de vigencia de disposición como fundamento, la suma nos va a dar un número menor o igual a 1. 1 será vigencia total, absoluta, si queremos. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos hablando de probabilidades y las probabilidades se calculan normalmente entre 0 y 1. Bueno, estas son las cosas en las que Comanducci no ha pensado aún, o mejor dicho, sobre las que Comanducci no ha escrito aún, porque él mismo en su charla dijo que habría que decir mucho más sobre estos temas para llegar al objetivo. Vamos entonces al segundo punto. ¿Cuánto me falta? Nada. ¿Sí? Muy poco. Bueno. Para que nos quede un debate. Nada, ya está. Vamos al debate. Por mí, bueno, puede ser. O simplemente les digo algo de la vigencia de normas. Creo que el algoritmo lo podemos saltar, pero si prefieren, les digo algo rápidamente de cómo se podría hacer el algoritmo. Mejor esto, Sí. porque con lo que les dije ahora ya ven cuáles son los tipos de problemas
¿no? Vamos a ver, en cuanto a la diferencia, la dificultad en calcular la vigencia de disposiciones y la vigencia de normas, yo diría que hay dos diferencias significativas. La primera diferencia significativa reside en el hecho de que las normas, en sentido estricto, son contenidos de significado, ¿no? Como tales, pueden expresarse una gran variedad de formas a nivel textual. Mientras que las formas en que se cita una disposición normativa son mucho más limitadas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque antes les dije, para calcular la vigencia de disposiciones como fundamento, ¿qué tenemos que hacer? Mirar todos los casos en los que la disposición ha sido citada como fundamento de la decisión. Ahora, si yo les digo que para calcular la vigencia de normas como fundamento, tendremos que calcular todos los casos en los que la norma ha sido aplicada por las autoridades competentes como fundamento de su decisión, ¿qué es lo que vamos a contar? En el primer caso, basta decir al algoritmo, decime dónde está la cita, artículo 150 CC para Código Civil, o artículo 150 del Código Civil, o artículo 150 del Código Civil italiano, es decir, un par de expresiones, lo paso por el algoritmo que me los busca y ya está. Pero en el caso de la norma es un significado, ¿qué le digo al algoritmo? ¿Qué tiene que buscar en los textos? ¿No? Bueno, la segunda diferencia significativa entre la determinación de vigencia de disposiciones por un lado y la determinación de vigencia de normas por el otro concierne ya más en concreto la modelización algorítmica de la vigencia que os prometí al principio de esta charla. Concierne en particular las técnicas, ¿cómo se dice? Natural Language Processing, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Estas técnicas nos permiten reconocer algorítmicamente, por un lado, las citas de disposiciones textuales mencionadas anteriormente, ¿no? Lo que dije, art.150cc o artículo 150 del Código Civil italiano y así adelante. Y por otro lado, las diferentes formulaciones textuales del mismo contenido normativo, es decir, del mismo significado. La modelización algorítmica de las dos operaciones, las que nos van a permitir determinar la vigencia de disposiciones por un lado y la vigencia de normas por el otro, difieren, en mi opinión, en el cuarto punto de la lista de tareas algorítmicas que les voy a dar ahora. Primer punto será igual en los dos casos. Se habla de la tokenización. Luego puedo explicar brevemente de qué se trata. El segundo punto es el reconocimiento de entidades nombradas. Eso también es una expresión que usan los que hacen algoritmos. El tercer punto, ya más comprensible para nosotros, es análisis contextual simple. Y el cuarto punto, el más importante, porque en este hay una diferencia entre la determinación de la vigencia de disposiciones y la determinación de vigencia de normas, es la vectorización. Si me das 5 minutos. Sí. ¿Sí? Ok. O sea, se resta del debate. Pero... Sí. Bueno, les digo que es la tokenización, solo para que tengan una idea. Repito, no me sirve tanto discutir esta parte porque hasta que no arreglemos la teoría de base no podemos ir a la aplicación y los algoritmos. La tokenización es un proceso se dice, de desglosar un texto en unidades más pequeñas llamadas tokens. Es decir, un token es un pedazo de texto, puede ser una palabra, una frase, puede ser incluso un solo carácter. Si yo tengo el tercer párrafo del artículo 150 del Código Civil, este podría representarlo
en un único token o dividirlo en 17 tokens. El, derecho, de, solicitar, ¿no? Cada una de esas palabras podría ser un token. Eso es solo una manera de tokenizar el discurso. ¿El discurso qué es? El conjunto de sentencias que voy a analizar. La tokenización ayuda a identificar y localizar unos patrones. Por ejemplo, yo podría decir, siempre cuando encuentras art punto, ¿no? y algún número al lado, fíjate que ahí está la referencia a una disposición, ¿no? Y así el algoritmo puede buscar estas referencias, estas citas que nos sirven para calcular lo que dije antes, la frecuencia. Bueno, salto lo del reconocimiento de entidades nombradas porque es básicamente la misma cosa. Yo puedo decir que las palabras, según el tercer párrafo del artículo y algún número, que esa cosa ahí quiere decir, este es el nombre de la cita. Entonces, siempre cuando va a encontrar algo parecido, según esto, el sistema ya me va a poder decir, aquí está la cita. Cuando hablo del análisis contextual simple, este se centra en la semántica y la pragmática de las palabras o expresiones dentro de una frase o texto. Es decir, tiene en cuenta el contexto circundante. Por ejemplo, expresiones como visto o considerado podrían preceder una cita de una disposición textual como base de la decisión analizada. Expresiones como según, conforme a, como establecido en, podrían preceder, en cambio, una referencia a una disposición textual seguida de su interpretación. Ojo, entonces la norma. Así yo podría decir al computer, búscame estas frases y lo que sigue será la norma que me interesa. Este tipo de análisis contextual simple, por lo tanto, facilita tanto la identificación de citas de disposiciones textuales como la determinación de las normas en sentido estricto y sus contenidos. Ahora bien, un tipo de análisis contextual más sofisticado, y con eso voy a cerrar, resulta en cambio indispensable solo para la determinación de significados y por consiguiente los contenidos de normas en sentido estricto. Antes hablé de la vectorización y ese es el tipo de análisis contextual más sofisticado. Les doy solo un ejemplo para que entiendan y luego abrimos el debate. La vectorización de frases también es un proceso de Natural Language Processing mediante el cual las frases se convierten en vectores numéricos. Todos saben que son vectores, ¿no? Que representan su significado. El proceso permite comparar el significado de diferentes frases y calcular su similitud semántica. El punto es que los vectores tienen números y nuestros textos tienen palabras. Y las computadoras solo saben leer números. Por eso tenemos que recurrir a la vectorización de los textos si queremos que un algoritmo nos ayude a buscar determinadas cosas. Ahora bien, la vectorización es fundamental en la identificación de interpretaciones sinónimas y por lo tanto en la determinación de la vigencia de normas, porque permite comparar el significado de diferentes frases que pueden no compartir palabras clave, pero sí expresar un concepto similar. Por ejemplo, las frases como derecho a solicitar la separación y facultad de pedir la disolución del matrimonio pueden ser interpretadas como sinónimas si sus vectores semánticos son lo suficientemente cercanos, a pesar de que las palabras utilizadas son diferentes. Un ejemplo para hacerles entender cómo funciona la vectorización. Fijémonos solo en algunas palabras. Pongamos palabras como
rey, reina, mujer y hombre. Piensen, si ustedes podrían vectorizar estas palabras, ¿hay manera de mostrar que algunas son más similares semánticamente que otras, o mejor dicho, similares, más cercanas semánticamente que otras? ¿Qué se le ocurre? Porque está diciendo No, que sí. Sí, ¿Cómo? rey y reina claramente comparten. Pero ¿cómo podríamos hacerlo con la vectorización? Atribuyéndole un número a una característica de los términos, en este caso. Un número a una característica de los términos, eso es. Los vectores tienen muchos números, ¿no? Normalmente en estos casos de los algoritmos tienen 50, 100, 300 números, un vector, ¿no? Para, ¿cómo se dice?, codificar el significado de una palabra o una frase. Yo voy a usar solo un par de números para simplificar las cosas también, para poder representarlas. Pongamos 4 dimensiones. Pongamos rey, ¿no? Y ponemos números 0,50, menos 0,7, 1, 0. ¿Ok? Y ponemos la palabra reina. Ahora depende. Tú dijiste un número para un aspecto, Para identificar una de las características. para identificar una de las características del significado de la palabra. Entonces podríamos decir, si este número caracteriza el género, entonces acá tendríamos más, 0,7, ¿no? Si este es el número que caracteriza la realeza, entonces acá el número será el mismo. ¿Ok? Una vez que hemos traducido todo en números, y repito, las dimensiones de los vectores van a miles con Large Language Models, una vez que hemos hecho esto, tenemos un montón de datos que nosotros no podemos procesar, pero la computadora sí. Y así el algoritmo nos puede decir, esta frase y esta otra frase tienen un vector ahora en 50 dimensiones, pero yo acá lo voy a poner solo en 4, tiene un vector muy cercano, muy similar al otro. Si nosotros tenemos acá un espacio tridimensional, ¿no? El vector de 4 dimensiones, ¿qué tendrá? Tendrá un punto de partida, tendrá un punto de llegada y tendrá una dirección, ¿no? Quizá el punto de partida, el punto de llegada y la dirección, la longueza, lo largo del vector será más o menos lo mismo, entonces te van a decir estas dos frases son sinónimas o casi sinónimas. Bueno, con eso puedo cerrar. Mi propósito era discutir el problema de la vigencia de derecho, en concreto de disposiciones y normas, entendida la vigencia como la probabilidad de que en el futuro estas disposiciones estén tenidas en cuenta como fundamento de una decisión o como motivo del comportamiento conforme, por un lado, o la probabilidad de que en el futuro las normas sean aplicadas como fundamento o usadas como motivo de comportamiento conforme. Hay varias maneras de entender la probabilidad. Hoy me fijé solo en lo de la probabilidad estadística porque parece lo más cercano a lo que podríamos hacer hoy en día con los algoritmos. Y me pregunté, ¿qué es lo que nos falta en la teoría de la vigencia para poder dar paso y construir algún algoritmo que nos ayude a calcularla? ¿No? Les mostré
dos problemas. Uno, con la vigencia de disposiciones para decir cómo vamos a encontrar todos los números. Y segundo, con la vigencia de normas para preguntarles cómo vamos a encontrar todos los números para poder calcular la frecuencia. Es decir, lo que mide la probabilidad estadística que nos sirve para determinar la vigencia. Al final solo di un par de ideas sobre cómo funciona luego esta traducción hacia los algoritmos y por qué necesitamos los algoritmos. No se los dije aún, pero imagino que lo entienden. Si nosotros tenemos, mejor dicho, el otro día he leído The Federal Code of Regulations en Estados Unidos tiene tantas disposiciones que una persona no podría leerlo en su vida. ¿A qué voy? Si nosotros queremos calcular vigencia de disposiciones y normas, nosotros no podemos hacer el análisis porque nuestras capacidades cognitivas no dan, ¿no? En esto nos pueden ayudar los algoritmos. Podrían leerse todas las sentencias, todas las leyes y ahí identificar las partes interesantes o importantes para poder hacer los cálculos. Obviamente se puede restringir el campo de los datos observados y luego extrapolar, pero igual es siempre mejor usar un campo de datos más grande, aunque luego desde ahí sacamos al random los que nos sirven para hacer el cálculo. Muchas gracias.